Buenas. Bueno, pues rogaríamos a aquellas personas que no tengan estrictamente que cumplir con la asistencia a ninguna práctica de alguna asignatura que, bueno, puede que entorpezca la asistencia a esta mesa redonda, que os prometo va a ser muy interesante, pues os invito a que os quedéis, a que participéis de la misma e incluso, si es posible, pues asistáis a esa práctica y como aquí estaremos hasta las 2:15 de la tarde, pues os volváis a incorporar para no perderos esta mesa redonda, que dará lugar a distintos debates. Bueno, a mi izquierda sabéis que tenemos a Isidro Fernández Ortuño, este ponente que nos ha traído la robótica como tema central al Congreso de Neuromarketing, sobre esas nuevas tendencias existentes y esas aportaciones de las que se puede nutrir el tejido empresarial. Y a mi derecha, Alex Rebolledo, como Sales Manager o Director Sales Manager de Emotions, y también a Gabriel Carrascosa, presidente de la Asociación Europea de Neuromarketing. Bueno, con todo esto, la verdad que a mí me han ido también surgiendo muchísimas preguntas. Y la primera de ellas, quizá también porque guarda relación con una de las líneas de investigación que yo trabajo y porque ha sido el último de nuestros ponentes en lanzar esta pregunta, creo que la voy a compartir con el resto de los asistentes a esta mesa. Decía Gabriel Carrascosa que si están siendo la apuesta que las marcas están realizando por la sostenibilidad algo real, es decir, si se siente creíble, ¿no? Que es más sostenible y que puede reportar más al neuromarketing en este sentido. Por un lado, Isidro nos aportaba desde la robótica la importancia de eliminar funciones que a priori no tienen valor añadido en diferentes sectores. Uno de ellos que ha suscitado además diferentes controversias era el de la hostelería. Por su parte, Gabriel hablaba de la credibilidad por cuanto la humanización de estos temas tiene que ser el eje central, es decir, al fin y al cabo las marcas pueden innovar todo lo indecible y más allá, pero lo importante es si el mensaje llega a quien tiene que llegar y es realmente creíble. Y la verdad que la palabra sostenibilidad, no sé si coincidirán conmigo los ponentes, está un tanto manoseada, y por su parte, bueno, pues los desarrolladores de tecnología, en este caso Alex Rebolledo en representación de Emotion, con ese gran plantel tecnológico, ¿no? Al que nos invita a conocer y a acceder a múltiples oportunidades, ¿no? Desde Emotion Online, Lab y también Mobile, que creo que es muy interesante, porque creo que hay ahora, por ejemplo, hasta aplicaciones que sirven para ir a hacer la compra, ¿no? Al supermercado y poder comprobar la salubridad de un producto dentro de determinados códigos, etcétera, si es o no sostenible, etcétera. Bueno, ¿qué pensáis acerca de esta cuestión desde vuestros diferentes negocios, desde vuestras distintas capacidades profesionales, acerca de qué está hecho y qué realmente estaría por hacer? Si queréis empezar alguno de vosotros voluntariamente, y si no, pues os cedo la palabra. Venga, Alex, por favor. Bueno, yo quisiera comentar un poco lo que comentabas de la credibilidad de todo esto. Yo creo que desde el punto de vista tecnológico, todas estas herramientas al final de la historia arrojan números, y los números no mienten. O sea, si la neurociencia se queda en una cuestión teórica, entonces a lo mejor sí la credibilidad puede estar ahí un poco compromised, como se dice en inglés, ¿no?
comprometida, pero si se utilizan, si se aplica y se aplica con los diferentes equipos, pues ahí la credibilidad está ahí, en los números, está en la data. Entonces yo creo que es importantísimo no quedarse en la teoría, sino ir a la práctica. Y entonces ahí ya la credibilidad está dada. Eso es lo que yo como quería complementar la anterior pregunta, ¿no? Pues eso, no sé. ¿Hay alguna tecnología en concreto que se os esté demandando más que otras al hilo de poder medir con mayor exactitud esta credibilidad acerca de productos que se reivindican como sostenibles? Bueno, yo creo que productos sostenibles o no, yo creo que las tecnologías son básicamente las mismas y entre más, en una de las primeras transparencias que puse, que entre más tecnologías o entre más medidas tenemos, pues más vamos a entender. A lo mejor si nada más tienes eye tracking, pues sí, sabrás que estoy viendo aquí, pero no sabes si me gusta, si no me gusta, si me atrae, si no me atrae. Entonces, yo creo que entre más tecnologías uno utilice, mejor, ¿no? Y claro, hay tecnologías que van a arrojar más valor que otras en diferentes casos de uso, eso sin duda. Pero yo creo que entre más tengas, pues más piezas del rompecabezas tienes, ¿no? Si nada más tienes una pieza, pues sabrás de qué se trata la pieza y ya está, pero si tienes muchas, pues ya sabes de qué se trata todo, ¿no? Más o menos así funciona. Gabriel. Sí, en esa línea de lo que se menciona, se está utilizando la tecnología y nos permite ver la diferencia entre la respuesta propiamente cognitiva, es decir, la información que le damos al individuo. En este caso hablo desde cualquier espacio, vamos a seguir hablando de retail, pero en realidad aplica a cualquier mensaje corporativo, y la respuesta, lo que llamamos coloquialmente emocional, pero que al fin y al cabo tiene que ver con niveles de asimetría frontal, de engagement, de interés, de respuesta a nivel de galvánica de la piel. Y, por ejemplo, en una de las empresas que mencionaba, después de estar 2 años haciendo mucha inversión en mejorar procedimientos de fabricación, porque claro, antes no lo he matizado, pero no es solamente mejorar la comunicación, sino primero tienes que hacer cosas y luego comunicarlas, ¿no? Así que ser bueno y parecerlo, las dos cosas. Si no, mal vamos. La neurociencia no está solo para determinar lo que parece, sino para determinar el efecto. En todas cosas el consumidor lo identifica. Bueno, pues te pasan 2 años invirtiendo recursos en materiales sostenibles, en reutilización, en un montón de aspectos que son favorables, pero en esa medición, en aspecto emocional, generaba incredulidad, incluso hasta un cierto grado de ironía en las personas que después de haber vivido su experiencia en la tienda, o sea, son clientes que han ido a la tienda y que siguen comprando, pero que en realidad asociaban en su mayoría que todo eso son mensajes que forman parte de una campaña de marketing, no de una campaña de actuación, o sea, que tú no has cambiado, ha cambiado la forma en que me lo cuentas. Y entonces eso ha estado fácilmente identificado durante ese tiempo. No era un tema que no se viera. Se ve cuando estamos compartiendo en el punto de venta, en movilidad, en pantallas, algunos vídeos, en fin, es una serie de estímulos en escenarios reales que se combinan, pero en resumidas cuentas es, ¡ay, qué bien! Sí lo he visto, sí me he enterado, pero no me lo creo, mi respuesta. Y a raíz de cierta evolución, después de estar 2 años prácticamente estancados en esa evolución, hay momentos que se empiezan a cambiar otras cosas y se empieza a hablar al consumidor más como un adulto, como alguien en el que tiene derecho a dudar de ti y a no creerse lo que le dices. No porque sea mentira, sino porque tiene derecho a no creérselo, que es diferente, ¿no? O sea, que algo puede ser verdad y no creérselo a la otra parte. Entonces, empezar a generar otros argumentos que donde ya pases a esa persuasión por a través del canal de lo tangible, que sea más acreditada y donde el cliente pueda tangibilizar y que vaya más allá de decir que trabajamos con productos reciclados y tal, que está bien, pero en otros elementos que están presentes en el proceso de compra. Y ahora el cliente se lo va encontrando. Y al ser más tangible, de repente seguimos teniendo la misma respuesta cognitiva, es decir, las personas lo siguen viendo, no se ve más, se sigue viendo, igual ahí tienes la misma proporción de fijaciones, de extracción de información, pero de repente hay una parte emocional, una dilatación pupilar mayor y unas respuestas en interés y asimetría frontal cuando llega esa parte que cambian y empiezan a crecer sobre lo que ha estado ocurriendo durante 2 años, donde la empresa ha hecho muchas cosas, pero no se ha conseguido ese cambio. Y entonces ese es el camino. Entonces ahí se combina la credibilidad con lo que sí estamos haciendo. Es que los consumidores tenemos ya mucha experiencia. Nos equivocaremos muchas veces, pero como somos consumidores, pues nos podemos equivocar. Pero el asunto hay un punto de experiencia y las frases huecas ya no se las cree nadie, aunque suenen bien. Entonces, el componente emocional tiene que ir sustentado en algo más tangible. Y, por supuesto, esa parte que llamamos emocional, sentimental, hacia la marca, ahora suma. Es decir, dime algo que sea cierto,
y que yo lo pueda tangibilizar. Hombre, y dímelo bonito, ¿vale? Porque también me gusta más, si me tienes que decir algo, si me lo dices con cariño, que si me lo dices con menos cariño. Pero no me pongas cariño sin ponerme argumento y sin ponerme sustancia, porque no voy a creer más con cariño. Muchas gracias, Gabriel. Y le toca el turno a Isidro. Creo que ha sido el ponente que a lo largo de la mañana ha levantado más controversia, quizá un poquito de polémica o susceptibilidades entre nuestros oyentes, porque claro, nos acercas a la robótica como, yo entiendo, como una solución que complementa, o al menos así lo he visto yo, ¿no? Igual que el neuromarketing es una metodología que complementa la investigación en mercados, no basada pues, en esos estudios tradicionales, creo que la robótica ahora pretende complementar al ser humano para aportarle calidad de vida en aquellas cuestiones en las que ya cada vez existe una menor predisposición o bien a trabajar o a emplearse o incluso a adquirir cierta cualificación. El sector hostelero yo creo que es una buena prueba de ello. Cada vez hay más quejas, ¿no?, por parte de consumidores que dicen es que ya no me atienden bien. Pues quizá no te atienden bien precisamente por eso que decías, ¿no? Es que el camarero está pendiente de llevar los platos, de sacar los platos y al mismo tiempo de recomendarte el mejor vino de la carta y quizá deba vivir más relajado, pero al mismo tiempo, claro, estamos eliminando puestos de trabajo o estamos introduciendo en exceso la tecnología en nuestras vidas y también la pandemia supuso cierto rechazo a las pantallas y a todo lo tecnológico por cuanto pues, nos pasábamos horas y horas inmersos en la tecnología y el contacto humano pues comprobamos que era tan necesario. Entonces, ¿qué opinión merece para ti esto? Y en cuanto a lo que hacéis, la sostenibilidad, ¿cuál es su rol? Yo creo que en el tema de lo que es la publicidad y lo que es el neuromarketing, donde mis compañeros evidentemente están más acreditados para hablar que yo, pero en nuestro caso no es algo que tengamos un mapa de ruta diciendo vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro o lo demás allá, sino que a la velocidad que va la tecnología y que va la robótica, a nosotros nos ocurre que es el propio cliente el que nos hace el planteamiento. Y a mí, por ejemplo, pues en la sala de reunión, cuando hacemos las tormentas de ideas, de hecho llevo una pulsera que pone sí a todo, que es un poco el lema de nuestra empresa. Quiere decir esto que la mayoría de las cosas que hacemos no es porque las proponemos nosotros a nuestros clientes, es que ellos nos las proponen. Por ejemplo, diciembre, campaña de Navidad, una marca muy famosa, que no diré, de chocolates, contrata un batallón de robots para llevar por las grandes superficies las promociones. Pues nosotros no se nos había ocurrido, porque como estamos en muchas cosas y todo va muy rápido, pues nos van pidiendo. ¿Que es eficiente o no es eficiente? Pues nosotros podemos pensar que sí, porque es una publicidad muy disruptiva y sí que lo comprobamos, por ejemplo, en las ferias. Nosotros ponemos un stand con todos nuestros robots en las ferias, cuando vienen las televisiones, vienen y solo vienen a nuestro stand. Es decir, es una tecnología todo tan moderno y tan nuevo que causa pues, esa sensación de innovación y las marcas lo quieren. ¿Que será mejor o peor, que está menos humanizado? Yo allá no voy a entrar. Lo que sí que es un elemento muy diferenciador, muy disruptivo, que hace que determinadas marcas lo están utilizando porque, como decía antes, el anclaje emocional entre cuando ven un producto envuelto, por ejemplo, en un robot, donde puede llevar ese producto, donde el robot es capaz de, que ya hemos experimentado, de que pueda expulsar olores, por ejemplo, a chocolate, y que esté paseando por el centro comercial, pues cuando la persona huele, como no tiene un filtro, porque el olor entra en tu nariz, no puedes filtrarlo, pues te da ganas de comprar chocolate. Entonces, bueno, son nuevas técnicas que los profesionales del neuromarketing pues tendrán que ir puliendo, avanzando. Nosotros como ingenieros y como innovadores dentro de la robótica, pues ponemos nuestro conocimiento y siempre buscamos lo atravesar, porque claro, nosotros no sabemos de todo, nosotros sabemos lo que sabemos. Pero yo creo que, como decía al principio de mi ponencia, pues tenemos que abrir la mente y no cerrarnos a las cosas nuevas porque digamos, es que eso yo no lo había visto antes en ningún sitio. Bueno, pues a lo mejor lo bueno es eso, ¿no? De
de que no lo habéis visto y por eso puede ser más interesante para lo que es el marketing experiencial. Entonces, bueno, pues mi opinión es esa, ¿no? De que estamos viendo en determinadas, que no lo habíamos propuesto dentro de nuestro plan de negocio, en muchos establecimientos, hablo de clínicas dentales, de óptica, de grandes superficies, que nos están pidiendo estos robots como nuevo modelo de, no solo ya que puedan captar las emociones de las personas, sino también pues como una forma distinta de publicitar sus marcas, como diferenciarse de los demás, ¿no? Me gusta esto último que comentas, Isidro, primero porque la siguiente pregunta que iba a realizarte era ¿en qué sectores habéis conseguido penetrar más? Has comentado que en clínicas, en clínicas, en algunos, ópticas, sobre todo también en hoteles, hoteles. porque es un sector donde después de la pandemia ha sido muy afectado y entonces, aunque nuestros hoteles en España, pues yo creo que son los mejores de todo el mundo por la atención, por la simpatía, por todo lo que tenemos, pero también es un sector que se está dando cuenta de que tiene que innovar y que tiene que ir cambiando y que tiene que ir introduciendo nuevas cosas, nuevas experiencias para conseguir ser distintos a los demás, ¿no? Pero son sitios nuevos que hasta ahora, concesionarios de coches, es decir, no se nos había ocurrido poner un robot en un concesionario de coche. Es el propio mercado el que nos lo está demandando. Hay otras disciplinas que ya hay un mercado y piensan, a ver cómo atacamos a ese mercado. Nosotros nos sentimos atacados por el mercado, porque son ellos los que nos piden lo que tenemos que hacer. Con lo cual, pues lo único que hacemos es dejarnos llevar. Bien. Bueno, hay cosas que decimos que no, porque si te cuento cosas que nos han pedido de robótica... Y para avanzar un poco en este debate, ¿qué ocurriría en vuestro caso si los profesionales del neuromarketing llevaran a cabo investigaciones en esos puntos donde ustedes tienen introducidos robots de distinta índole y les dijeran, su robot aquí no funciona? ¿Qué harían? Pues si no funciona, no lo llevamos. Pero a mí lo que me gustaría es ese conocimiento transversal que podemos compartir. Nosotros cuando hacemos un proyecto y vemos que no funciona, somos los primeros que replegamos vela y nos vamos. Ajá. Porque como hay muchas cosas por hacer y muchas cosas nuevas, pero yo creo que mezclar profesionales de neuromarketing con profesionales de robótica o profesionales de inteligencia artificial puede, digamos, hacer una combinación, un cóctel perfecto. Bien, me lleva directamente a la siguiente pregunta y ya les no lo teníamos preparado, les paso la voz al resto de nuestros ponentes en esta mesa redonda. Como bien usted dice que están dispuestos a llevar a cabo las sinergias que merezcan la pena para que la combinación del neuromarketing con la robótica pues sirva todavía más para contribuir a desarrollar, en este caso, un modelo de negocio más aceptable o bueno, con mayor posibilidades de éxito. ¿En qué medida usted piensa que le puede ayudar el neuromarketing en el desarrollo de su negocio? Pues yo creo que muchísimo, porque para nosotros dotar a estos robots de ese posible conocimiento, sin ir más lejos, hace poco al doctor Pech, que está aquí presente, que es con el que más contacto tengo con el tema del neuromarketing, le había propuesto un robot porque nos lo habían pedido, un ayuntamiento, que leyera, interpretara el lenguaje de los signos para el sordomudo. Claro, él me dice, hombre, pues algo estábamos haciendo nosotros. Digo, pues nosotros también. Digo, ¿por qué no unimos las fuerzas e intentamos hacer un producto donde yo pueda tener un robot aquí ahora mismo y que pudiera estar haciendo esas funciones? Y tú dices, ya, y podría estar una persona. Sí, pero es que no siempre hay una persona que pueda hacer eso. Entonces, lo que hacemos no lo hacemos con ideas de quitar a las personas y poner un robot. Es cuando no hay una persona que lo pueda hacer, que podamos tener pues un instrumento que nos pueda ayudar y que nos pueda mejorar. En ese caso mejoraría la experiencia del cliente a los sordomudos que tuvieran esta conferencia, que podían estar, digamos, gracias al robot, entendiendo lo que estamos diciendo. Alex, Gabriel, ¿alguna cuestión que se os ocurra de cara, bueno, pues a implementar vuestros negocios, aquello que hacéis, a lo que os dedicáis?
a este sector de la robótica, en la que ciertamente Isidro nos confiesa que hay muchas cosas todavía por hacer. Sí, claro. Yo creo que también hay Neurológica, ya está ya metido en eso, pero yo creo que hay dos partes que yo veo. Una, cómo entrenar, digamos, al robot a que sea más empático, a que entienda mejor el estado emocional de la persona, y eso se puede entrenar, ¿no? Si lo entrenas para oler, pues lo puedes entrenar también para saber cómo la persona está, o tratar de medir el estado emocional de la persona en ese momento, y pues obviamente tomar esa información y dar soluciones respecto a eso. Esa es una parte, pero también otra parte, puedes medir cómo reaccionan las personas cuando están interactuando con el robot, porque a lo mejor uno dice, no, pues es que el robot ya entendió perfectamente bien cómo está la persona. Bueno, pues quién sabe, habría que también de este lado medir cómo la persona está reaccionando a lo que el robot está interpretando de la persona. ¿Me explico? Entonces ahí va como pues es recíproco, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay muchísimo por hacer por ambos lados para que, una vez más, para que este robot no sea visto como algo malo, sino algo que está brindando valor a la sociedad, al individuo, a los negocios, etcétera, ¿no? Pero la clave es entender a la persona, porque la persona es el centro, la persona es el cliente, la persona es el usuario, la persona es el que está experimentando y viviendo la experiencia, ¿vale? Entonces, sí, hay mucho que hacer y es súper interesante, sí, sí. De esas tres estructuras en las que has dividido la presentación de Emotions Online, Emotion Lab y la última era Emotions, lo tengo por aquí apuntado, Mobile. Exactamente. ¿Crees que Emotion Mobile podría ser quizás la mejor opción para conseguir ver cómo interpreta el usuario la comunicación con el robot y viceversa? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí sería la más adecuada. También dependiendo, porque, por ejemplo, ahorita mobile no tenemos electroencefalograma, ¿no? Entonces, si se quisiera medir eso, tendría que ser por el lado del laboratorio. Pero vaya, el robot, vaya, no hay ningún problema. O sea, eso se puede lograr fácilmente. Sí, sí. Y, Gabriel, respecto a tus experiencias en retail, ¿qué podrías decir al hilo de introducir estos elementos en aquellos puntos de venta en los que ya has realizado estudios previamente, y cómo imaginas que podríais contribuir o bien a la realización de sinergias y a que esa convivencia pues, fuera a priori menos hostil? Porque yo creo que el robot no deja de ser un elemento hostil para nosotros en cuanto a que es algo a lo que no estamos acostumbrados. Esto es como el primer teléfono inalámbrico, que era un super ladrillo, no hay con una super antena, y que cuando veías a alguien decías, pero ¿dónde va ese? ¿O qué se ha creído? Y pues aquí estamos todos a día de hoy con nuestros minimóviles, con acceso a todo el mundo, ¿no? Sí, me parece interesante, creo que hay mucho que aportar, porque primero, la evolución de la robótica es algo imparable, o sea, no lo vamos a parar. Tampoco creo que haya que pararlo, que forma parte del progreso de la tecnología. Pero ciertamente genera opiniones. Hemos escuchado diferentes opiniones dentro del ámbito no solo de la libertad de expresión, sino del criterio. O sea, del criterio, que para eso se nos ha dotado con esa capacidad a los humanos para poder tenerlo. Y creo que la figura de la robótica necesita un acomodo, una preparación, como tantas cosas. No nos tendríamos que ir muchas décadas atrás para ver cómo ha evolucionado una figura, y la cito como mera referencia, la figura del psicólogo o de la psicóloga, ¿no? A día de hoy tenemos interiorizado la figura de estos profesionales como algo funcional, preventivo, de apoyo, con muchas funciones, y también en algunos casos, vamos a decir, con algunos tratamientos para atender ciertas situaciones ya más complicadas. Pero es una figura que se ha integrado entre nosotros, pero llevaba mucho tiempo. En el pasado, hace algunas décadas, no era una figura cómoda, no estaba acomodada en el proceso. O sea, el psicólogo, si yo digo que voy al psicólogo, ya tengo automáticamente nombre y apellidos de esa condición. Mejor que no se entere nadie. Hemos pasado casi de la clandestinidad a algo que forma parte, como tantas cosas, ¿no? Del uso, de la libertad y de entender que es un refuerzo, un apoyo, y cada uno tiene su opinión, pero ese acomodo. Yo creo que la robótica tiene que trabajar ese acomodo. No es una figura que solo puede avanzar tecnológicamente. Creo que tiene que avanzar internamente. Tenemos que darle ese acomodo. ¿Por qué? Porque genera reacciones que van vinculadas a la resistencia al cambio del ser humano, reacciones que van vinculadas al temor.
al miedo. Yo no sé lo que va a pasar, pero a mí esto me amenaza. Bueno, ¿cómo te va a amenazar? Pues yo creo que me amenaza. Entonces, no se trata de que yo lleve razón, pero si es lo que siento, ¿qué hacemos? Entonces, creo que ese desarrollo tan interesante y esas mejoras, porque creo que en la robótica hay, y el experto es Isidro, pero creo que hay dos ámbitos, ¿no? Uno meramente funcional, ¿no? Sería como cuando tenemos pantallas digitales, ¿no? Donde tengo una pantalla digital, ¿no? que en vez de que me atienda, pues hago algo, ¿no? Me da información. No considero que eso está sustituyendo nada, me está aportando algo. Y luego está en la otra parte de la robótica que va más allá de lo funcional, que ya ejerce funciones mucho más integrales, donde ya aporta, donde interactúa, donde genera una serie de sensaciones y demás. Esa figura, estoy convencido, desde la modestia de mi opinión, que requiere un acomodo, requiere ser trabajado. Y con el tiempo habrá que medir, como tantas otras cosas, sea en retail o en cualquier espacio, pero bueno, seguimos hablando de retail, en cuanto a cómo es percibida, cómo conseguir que la percepción, no solo como te lo cuento, sino que en realidad se perciban esas utilidades para crear ese acomodo y que el usuario sienta que han mejorado su experiencia cuando tiene no solo asistencia personal, sino también un robot que te pueda apoyar. Pero si no se le busca el acomodo, pasará tiempo siendo, en cierta medida, un enemigo hostil. No lo es ya, pero si yo lo siento así, a ver, yo tengo miedo, pero no tienes causa para tenerlo, pero lo tengo. ¿Qué hacemos? Pues mientras no se me quite, sigo teniendo miedo. Así que como no me vaya la causa, no cambio el efecto. Entonces creo que, al igual que otras herramientas, otros elementos dentro del retail que se han ido probando, la integración de digitalización, no, eso es una maravilla. La digitalización ha tardado un montón de tiempo en que el usuario entienda que le ayuda para algo y descubrir, anda, pues yo no sabía que esto en realidad me ahorra. Todo ese proceso se hace. En la medida que la robótica camine en ese progreso tan interesante que empresas como Boomerang están haciendo, se vayan apoyando en el marketing, iremos identificando qué es lo que nos hace sentir. Y, por tanto, cómo activamos procesos cognitivos y emocionales, cómo bajamos las barreras, no cómo le contamos una milonga a nadie, no hay ninguna milonga que contar, sino cómo bajamos esas barreras para que entendamos la consonancia, el acomodo de la figura, y entonces de repente nos daremos cuenta que, oye, qué bueno, pero si eso ya te lo había dicho yo antes, ya, pero es que ahora además siento que eso es muy bueno. Creo que ese es el cambio, así que ahí la neurociencia tiene mucho que aportarnos, para sumar, para sumar. Efectivamente, coincido con Gabriel y hablando de neurociencia, el señor Rebolledo acababa su ponencia diciendo que el estado de la neurociencia era optimista, que si no he entendido mal hay un mayor interés por parte de la academia todavía que por parte del mundo de la empresa. Esto a mí misma me ha suscitado muchísima curiosidad. Hablabas de hasta 15 entidades en España procedentes del mundo académico, estaban interesados o han incorporado productos y servicios de Emotions, pero realizando cálculos a nivel mundial, hablabas de que la potencialidad en la actualidad sería de unas 226 entidades en todo el mundo que estarían en cierta medida interesadas en la implementación de este tipo de tecnologías para fines comerciales y para fines académicos. Centrándonos en lo académico, porque creo que las respuestas que habéis ofrecido vienen a reconducir la situación a que la investigación tiene que continuar y la investigación tiene que partir sin duda de la empresa en el sentido de que está desarrollando una labor en el mercado, pero también de la academia, indudablemente, y en ese buen entendimiento y buena comunicación entre ambas partes, ¿no? Es decir, no podemos vivir aislados los investigadores de los académicos. Este es uno de los hitos que se marca este congreso en cada una de sus ediciones. En esta segunda edición no va a ser mucho menos. Pero ¿por qué existe un mayor interés desde el mundo académico? En realidad, la universidad es un reflejo de la sociedad, pero también es de donde nacen todos aquellos profesionales que después serán contratados por los profesionales del mercado. Entonces, ¿qué os hace esto pensar? En este caso, tú tienes muy claros los datos, Alex. Sí, a mí ahí bueno, sí, yo creo que todo se gesta en la academia, ¿no? Si no tenemos digamos, un fundamento en la academia, es difícil que se vaya también al mundo comercial. Y eso es lo que hemos estado viendo, ¿no? Se gesta todo esto en la academia, pero se ha gestado en un nivel, digamos, de posgrado, de más bien PhDs, maestrías ahora un poco, pero empieza a ese grado. Yo lo que,
y hace falta el conocimiento, porque no exactamente que lo apliques o que te vuelvas un investigador de neuromarketing, pero que sepas que estas herramientas realmente agregan valor para hacer nuevos productos, nuevos robots, lo que tú quieras, y cuando salgan los estudiantes a su vida profesional tengan este conocimiento. Aunque no hayan hecho una maestría, aunque no hayan hecho un doctorado, si nada más hicieron su licenciatura, tienen que tener este conocimiento para que después, cuando entren a cualquier empresa, pidan este tipo de estudios. Porque si no hay, si podemos saber muchos investigadores, pero si no hay la demanda del mercado, no se va a extender. Tenemos que tener la demanda del mercado, la demanda de las industrias, de los corporativos, de las empresas, y también la gente preparada para dar ese servicio. Entonces, yo sí creo que la academia es esencial, la escuela es esencial, pero que se empiece desde, vaya, si pudiera ser desde la preparatoria, no sé cómo se dice aquí, pero de bachillerato, mejor. Entre antes, mejor, porque es algo que tiene para expandirse. Como decía, bueno, los datos que tengo son así, no son los datos, o sea, ¿sabemos cuántos clientes tiene iMotion? Sí, eso está seguro, pero ¿cuál es el potencial de eso? No sé, o sea, nada más fue que, bueno, que en el Neuromarketing World Forum el 50% más o menos trabajaba con iMotions, pero ese es el dato que hay, nada más, ¿no? O sea, puede haber muchos más, muchos menos, no lo sé, pero es pequeño y tiene la potencial y se debería expandir muchísimo, ¿no? Y pues eso, también ha habido empresas que han utilizado iMotions, pero que de alguna manera se mueren. No logran hacer un negocio de esto. Entonces también esa parte me imagino que es porque no hay, a lo mejor no tienen las conexiones, a lo mejor no son tan buenos para falta de conocimiento de cómo utilizar la tecnología, puede ser, pero también es de que a lo mejor no hay empresas suficientes para demandar este tipo de estudios. Por eso creo que es esencial que todos los alumnos, sea la especialidad que sea, porque ya vimos también que la neurociencia se puede utilizar pues, para todo. Sí. Para todo. Entonces, sea lo que sea que estudies, tienes que tener algunos clases de neurociencia para que entiendas de qué es y el valor que te puede dar en un futuro. La verdad que no puedo coincidir más y quizá a lo mejor Gabriel también como director de Fusion Lab nos puede apuntar un poquito más qué es lo que se reclama de un profesional en neuromarketing, es decir, qué conocimientos tiene que dominar, porque desde nuestra experiencia e investigaciones aquí en la academia vemos que son perfiles muy multidisciplinares y encontrar personas multidisciplinares en cuanto a su formación es bastante complejo, bastante difícil, requeriría de muchos años de dedicación únicamente a formarse. Pero, ¿qué es lo más importante a la hora de buscar empleados para que realmente trabajen eficientemente en vuestras empresas y de esta manera también poder poner en conocimiento de personas como Isidro que realmente es importante o cuán importante es el neuromarketing en la aplicación a diferentes servicios, empresas, etcétera, desde esas puestas en valor del conocimiento que requiere dedicarse a ello? Creo que hay dos aspectos muy sencillos. Por un lado está la formación conducente a que cualquier profesional, como los que están aquí ahora, pues acabe trabajando en un laboratorio, tal como puede ser el nuestro y otros que hay en el país, investigando, implementando, porque en el concepto de laboratorio en empresa privada, el neuromarketing es investigación e implementación. No se trata solo de diagnóstico, sino de implementación del diagnóstico, claro, porque esa es la prueba del algodón, ¿no? Entonces, bueno, pues un neuromarketing completo que cierre el círculo de identificar comportamientos y ahora poder aportar soluciones que conecten con eso que hemos identificado, ¿no? Si no, nos quedaríamos a medias. Pero bueno, esa sería una parte, ¿no? Formar y que acaben, eso requiere un tiempo, requiere una experiencia que va más allá de la maestría, como tantas cosas que cualquiera de nosotros podamos hacer humildemente, que es la suma de tiempo. Pero hay otra parte con muchas más posibilidades, que es la que estaba hablando Alex antes, y es que los profesionales de la comunicación, publicistas, diseñadores, etcétera, interioricen esta utilidad.
Es decir, que, como decíamos, que no es una moda, es decir, que las empresas lo que van a demandar son profesionales que en su oficio, publicista, comunicador, periodista, sepa lo que... Porque ahora mismo la demanda que, por ejemplo, en Fusion Lab la tenemos de empresas que ya demandan el servicio. Es decir, que ya, y quien te lo demanda es el departamento de marketing. Mira, vamos a tomar estas medidas y necesitamos esta información. O sea, no son investigadores, igual que yo no soy un publicista experto en ese campo. No, pero ya saben que yo puedo validar esto antes, yo puedo saber qué está generando, yo lo necesito. Entonces, su conocimiento, entonces ya es un publicista, pero que tiene conocimientos de neurociencia aplicada, que ha recibido en su formación ese aporte, dice, no, si yo no voy a investigar. Es decir, yo no soy fontanero, pero sé lo que hace un fontanero, porque cuando tengo una avería sé lo que tengo que buscar. Si no supiera que eso existe o lo que es, pues no sabría qué hacer, me pararía. Entonces, estamos hablando al final de disciplinas de trabajo. Entonces, claro, que yo ahora estoy en mi empresa, en un departamento de diseño, vamos a lanzar la campaña, de, oye, ¿y si validamos esto? ¿Y si medimos qué es lo que podemos hacer sentir? Oye, pues ahora buscaremos quién nos lo haga. Entonces, creo que las salidas profesionales están por esas dos vías. Una minoritaria en cantidad, no en importancia, es el que se desarrolle por ese camino de investigación, sea en el ámbito universitario o en el ámbito empresarial, de empresa privada, como podamos estar nosotros. Pero otra es, yo soy publicista, yo soy diseñador, yo soy todo el ámbito de comunicación, pero sé de esto. Entonces, como sé de esto, a partir de ahí es donde se genera la demanda. No se trata de crear necesidades a las empresas. Oye, es que nadie nos lo pide, a ver si conseguimos que nos lo pidan. No, aunque no le haga falta, es que yo tengo... No, es que eso está. Se trata de identificar esas necesidades y que lo identifica la empresa. Oye, ¿eso se puede saber? Sí. ¿Cuánto me cuesta? Ah, ¿ese es el coste? Oye, eso es muy competitivo. O sea, eso es una inversión interesante. Pues claro, como tantas decisiones que se toman, vamos a hacerlo. Ese es el lado. Y a partir de ahí... Conecta igual con el lado de la robótica, o sea, al final estaremos encontrando ese espacio. Y es que los profesionales que salen de universidades acreditadas, como los que ahora mismo están aquí, salgan ya con esa... Por eso es este trabajo tan interesante que estáis haciendo, con una visión, decir, no, yo no seré un experto, pero ya sé de lo que hablo, y ya sé de qué va esto, y ya sé para qué sirve. Oye, eso ya es mucho, ¿eh? Porque hace muchos años, en cualquier evento de este tipo, en el Congreso, lo primero que teníamos que escuchar era explicar qué es el neuromarketing, empezabas en el kilómetro cero. Y en algunos casos en el kilómetro -7. Hoy día nadie empieza en el kilómetro -7 ni en el 0. Hoy todo lo que estamos escuchando y vamos a escuchar a nuestros colegas en estos días empieza en el kilómetro 143. Es decir, algo se ha avanzado, pero es que el camino es muy largo. Y yo creo que ahí podemos seguir haciendo cosas. Isidro, me resultó también interesante cuando hablabas de que a través de la robótica podéis ofrecer soluciones que cada vez son más demandadas también. Hablamos de demanda al hilo de cómo ha dejado su intervención Gabriel, para solucionar la soledad, por ejemplo, en personas mayores. Estamos llegando a la parte más humana de vuestra tecnología. Sí, bueno, de hecho, nuestra empresa empieza con ese proyecto. En plena pandemia, pues cuando yo creo la empresa, es un robot bueno, que en este momento ya está obsoleto, hace 3 años, esto es lo que tiene la robótica. Arrancó, digamos, como un sueño de ver como un robot, porque era algo que a mí me entusiasmaba mucho y tal, de hace tiempo, era capaz de poder ayudar a una persona. Insisto, ayudar, no sustituir. Y en este caso lo vi como podía ser una herramienta para mis padres que estaban en un pueblecito donde ellos viven como aislados en la pandemia, y lo que hice fue investigar sobre ese robot para que por lo menos a través del robot pudieran hablar con nosotros, con los hijos, con los familiares. Y bueno, la cosa pues se fue, lo que pasa con estas tecnologías, que empiezas con algo y parece que no hay un mañana. Es decir, cada día se te ocurre algo nuevo, o la persona que está utilizándolo es el que te lo pide. Y entonces poco a poco empezamos a ver que, aparte de que pueda utilizarlo como un sistema de llamar a otras personas de forma con la voz, porque estamos hablando de personas mayores o personas dependientes, pues vimos también que era una forma de entretenerlos. Porque estas personas que se encuentran solas, pues como decía antes, es muy duro. Es decir, y que algo que se mueve alrededor de ti, porque te sigue, y cuando tú le hablas mueve la pantalla y tiene esos ojitos grandes que humanizamos, pues es porque
realmente no había nadie que le pudiera estar en ese momento, no estábamos sustituyendo, que es muy importante porque parece ser como que los robots van a acabar con el trabajo de las personas y no es así. Es como cualquier otra tecnología, lo que pasa que, como decía también en la ponencia, el cine ha hecho mucho daño con todo esto. Y el robot pues va incluyendo cosas como toda una programación tipo Netflix que con un algoritmo de inteligencia artificial yo voy diciendo qué es lo que le gusta a esa persona y se lo va dando diariamente. Pues bueno, pues ya conseguíamos entretenerlo, comunicar de forma telemática a través de la pantalla y luego el tema de cuidar la salud. A través de una pulsera o instrumentos medicalizados éramos capaces también de ver cómo estaban y por lo menos hacer una llamada al médico, un sistema de telemedicina, porque ellos no tienen coche, no pueden salir a la calle y no quieren ir a un hospital. Y empieza a conjugarse una serie dentro de la ecuación del robot que cumple muchas funciones, ¿no? Y no quiere decir que nosotros los robóticos somos conocedores de todo. Es decir, si ese robot no trabajo con una serie de médicos que me ayudan a hacerlo de telemedicina, no lo hubiéramos hecho. Si no trabajo con un gabinete de expertos que hacen terapias para personas mayores, yo no lo hubiera inventado. Si yo no cuento con Javier y con Alex, con el tema del neuromarketing, seguramente no conseguiré que el robot interactúe y que haga ciertas cosas. Finalmente, no deja de ser un medio para conseguir un fin que sí que ayuda a las personas cuando no tienen otras posibilidades. Y en el caso de la robótica social, de este robot de atención, tanto médica como de entretenimiento, pues cumple una función. Como decía antes, dentro de nada, la población europea, pues la gran mayoría vamos a tener más de 65 años. Y entonces, claro, yo pues cuando tenga 70 años, pues lo mismo me interesa tener el robot al lado para hablar con mis hijos o que el médico me vea o entretenerme. Porque, bueno, a lo mejor ya han inventado otra cosa en el metaverso y me dedico a irme al parque del metaverso. Yo no lo sé, pero ahora mismo, hoy por hoy, lo que tenemos es esto y es lo que estamos trabajando. Y unas cosas nos llevarán a las otras. Y lo que intentamos siempre es hacer una robótica que ayudará a las personas a mejorar su calidad de vida. Y para eso necesitamos ese conocimiento transversal, constante, para que cada cosa que hagamos esté, digamos, monitorizada por los expertos que conocen, porque claro, es que esto es como un ordenador, es decir, yo te pongo el ordenador con el Windows y a partir de ahí podemos poner cualquier cosa. El robot puede hacer desde estar en una sala de juegos hasta cuidando a una persona dependiente. O como estamos haciendo, de hecho el robot, una de las cosas que le hemos incorporado es que si él ve que algo que mida más de 1,40 se cae a una velocidad X con una inclinación de más de 30 grados, llama a emergencias. Estamos haciendo que el robot... ¿Por qué se nos ha ocurrido esta idea? Pues no se nos ha ocurrido. Nos lo han dicho las personas que tratan a las personas mayores, que dicen, la mayoría de ellos pasan 3 días en el suelo sin poder levantarse porque no llegan a la alarma de la Cruz Roja y no pueden llamar por teléfono ni nada hasta que no viene la asistente a limpiar. Pues muchos abuelos o personas dependientes están en el suelo 2 días o 3, ¿te imaginas? Sin embargo, el robot, cuando ve esa caída, avisa. Y de hecho ahora estamos yendo un poco más lejos. Con aparatos domóticos vamos a predecir la caída, porque lo que hace el robot es él te mira por delante y por detrás y hace una red neuronal de tu movimiento. En el caso de que él detecte que tú no te mueves igual que siempre, puede avisar de que hay una posible caída. Bueno, pues vamos con una serie de cosas, o como por ejemplo, no curamos el Alzheimer, pero sí que mejoramos con juegos en el robot para que la persona que tiene Alzheimer puedan mejorar su capacidad de memoria y cosas así. Entonces, claro, pues al final es un proyecto pues, que no tiene fin. ¿Que va a sustituir a las personas? No, no tiene por qué. Porque puede estar la persona y puede estar el robot. Es decir, no son incompatibles. Es decir. Sí, sería interesante que no destruya a las personas, porque entonces no tendría esto demasiado sentido. Pero en cuanto
A sectores emergentes se me ocurre pensar, yéndonos al otro lado de la población, hace no mucho se celebraron aquí también las jornadas de marketing digital, igualmente bueno, pues, dirigidas por la profesora María Núñez Cansado, que ya he dicho anteriormente que no hace honor a su apellido porque es incansable y siempre tiene nuevas ideas con las que deleitar a los alumnos y cultivar el conocimiento. Decía uno de los ponentes en aquellos momentos que estamos ante la primera generación más infeliz e incluso con un nivel intelectual menor que las anteriores. Es decir, pero sobre todo incidía mucho en que las generaciones actuales y venideras eran más infelices. ¿Qué aportaciones podríais se te ocurre, Isidro, que podría hacer la robótica? No sé si es que es posible que ahora mismo me puedas ofrecer una respuesta o a lo mejor ahora no la pueden dar ellos. ¿Qué necesidades consideran que deberían de tener cuando realmente han nacido pues, con la tecnología ya en sus vidas? ¿Qué te parece si le preguntamos a ellos? Les preguntamos a ellos. A ver si nos dan alguna buena idea. ¿Quieren, Gabriel, Alex, decir algo antes de pasar la palabra al público? Y partir e iniciar este debate acerca de la felicidad, la tecnología y todas las sinergias que puedan o no confluir en ella para bien y para mal, ¿no? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? ¿O cómo se mide la felicidad? Ahora mismo no lo recuerdo. Yo sí que recuerdo a este señor, Marian se acordará de su nombre, que la verdad nos dejó aquí pláticos y parecía tener estudios muy interesantes acerca de esto, ¿no? Tenía un poco que ver con la palabra credibilidad que ha puesto sobre la mesa Gabriel, acerca de cómo pues, muchos jóvenes a lo mejor pues, ven que un vídeo de tal influencer o youtuber al que ellos siguen mucho se ha visualizado 20 millones de veces, pero él hablaba de que eso no era cierto, era mentira. Entonces ellos estaban secundando una idea que no estaba apostada sobre la realidad, ¿no? Y que lo único que te podía hacer feliz en la vida era algo que para ti fuera real. Entonces, cuando descubrías que bueno, te habías sumido de alguna manera en una vorágine de marketing sin argumento o de simplemente cifras, etcétera, y aquí estamos también bueno, pues, debatiendo mucho en torno a lo cuantitativo, ¿no? A lo cuantitativo para aportar soluciones cualitativas, porque no deja de ser lo que estáis un poco viniendo a contar. No sé si queréis decir algo a este respecto, si para vosotros las impresiones son estas mismas o si bueno, pues tenéis alguna objeción que hacer sobre esto, sobre tecnología, felicidad. Robótica, felicidad, neuromarketing, felicidad. Es tan subjetivo, cada uno puede ser feliz de muchas formas. La percepción de felicidad es tan subjetiva que si le preguntáramos qué es la felicidad a 10 personas tendríamos 15 respuestas. O sea que entonces, por lo tanto, creo que no va tanto para ahí. Yo no creo que las personas ahora como tal tengan menos coeficiente intelectual o que se hayan alterado tantas cosas. Otra cosa es cómo manifestamos las cosas, es decir, lo que hacemos y las posibilidades que tenemos. Entonces, la neurociencia nos está ayudando a medir muchas de esas cosas, pero en realidad hay un proceso personal del individuo que está permanentemente erosionado con lo que escuchamos y recibimos cada día. Por lo tanto, creo que hay un marco de comprensión a por qué el ser humano se puede sentir más infeliz, por mantener una palabra que quizás no define exactamente el tema, porque es que lo que escuchamos no anima tanto. Pero al final, la proyección, insisto, en la neurociencia nos ayuda a medirlo, pero no es la que nos lo va a cambiar. El cambio viene por el propio sentido del entusiasmo, el sentido del logro del individuo, como dice el profesor Sonnenfeld en algunos de sus libros, el del liderazgo ético y demás, donde trabaja el valor del entusiasmo, cómo riega nuestro cerebro, cómo se riega, cómo se activa, y creo que esa sí es un área donde las personas podemos mejorar, porque al final nuestro estado de bienestar, y no me refiero ahora al social, digo el interno, no puede venir dado ni lo podemos supeditar solo a lo que pasa afuera. Lo que pasa afuera nos afecta, sí o sí, pero no puede estar supeditado solo a lo que pasa afuera.
tenemos que hacer algo para lo que pasa dentro, porque si no sería como poner nuestra vida en manos de terceros para siempre, y entonces va a ser muy difícil que así progresemos. Entonces hay una parte personal que nos corresponde, y la neurociencia lo que está es midiéndolo y demostrando esa capacidad de implicación y de ver las cosas y decir, eso es así, sí, pero yo no me puedo quedar, qué malo, y dejar que haya un sabotaje de mi felicidad por mi propio cerebro que solo abre ese espacio. Si no conseguimos que nuestro cerebro en un determinado momento nos anime o nos ayude a ver las otras cosas, por lo menos consigamos que no nos moleste, neutralicémoslo un poco. O sea, si no ayudas, por lo menos no estorbes, ¿no? Para poder hacer, y a partir de ahí construyamos. Entonces, no vamos a poder dar las razones desde el ámbito de la neurociencia aplicada al consumo para que eso cambie, pero sí, desde luego, se podrá seguir midiendo de que al final tenemos una gran parte, somos creadores, constructores de eso dentro de nosotros. El entorno no ayuda, pero tampoco ayudó hace muchos siglos. Y la historia se ha llenado de gente que miraba para adelante y se sentía bien en escenarios malos, y quien no podía mirar para adelante y se sentía mal en escenarios malos o no tan malos. Así que algo tenemos que hacer nosotros. Y así, en vez de hacer una utopía del concepto de felicidad, creo que podemos trabajar mejor en hacer una realidad del cómo me siento y cómo me puedo sentir mejor. No, pero yo eso lo llamo felicidad. Pues adelante, llámalo felicidad. Pero al final es cómo me siento, porque como lo dependamos de fuera, estamos listos. Yeah. Evidentemente. Bueno, antes de ceder la palabra, me has llevado a pensar que tanto esto que se habla en investigación, en neuromarketing, de cómo las variables externas son variables contaminantes que deben de ser controladas, ¿no? A fin de poder estudiar ese objeto de estudio que en ese momento pues, esté por investigarse, me has hecho pensar en que las variables contaminantes también están dentro del propio individuo. Cada individuo tiene sus propias variables internas que van a afectar a los estudios, ¿no? Felicidad interna, felicidad social. Llegados a este punto, quedan 5 minutitos. Le paso la palabra al público con este pequeño claim de felicidad y tecnología, neuromarketing. Vosotros, que sois las nuevas generaciones, las que tomaréis el relevo a los profesionales que tenemos aquí en la mesa, que han dejado el listón muy alto, todo hay que decirlo, y que son una fuente de sabiduría elogiable y encomiable. Bueno, pues ahora sí que os agradecería, bueno, pues tener alguna intervención y poder cerrar esta mesa redonda con alguna de vuestras preguntas. Gracias. Bueno, tomando el tema acerca de la felicidad y el neuromarketing, creo que desde mi perspectiva, por lo mismo que dijeron que cada persona tenía una manera de pensar diferente sobre lo que era la felicidad, sí considero que tenga mucha relación, porque en el momento en el que uno empieza a usar el neuromarketing, lo hace para conocer qué le gusta más a una persona. Entonces, si tú, como consumidor, estás teniendo en tus manos lo que quieres sin necesidad de que alguien te haya interrumpido con algo que igual no te gusta tanto, sí genera en ti un sentido de felicidad un poco superior que el de ver un anuncio que igual es de algo que a ti no te interesa. Entonces, en ese sentido, creo que se puede relacionar. No te va a hacer una persona más feliz, pero sí te va a generar por lo menos un poco más de satisfacción. Gracias. Pasáis la palabra. Si alguien se quiere dirigir a alguno de los ponentes, lo puede hacer también, ¿eh? Muchas gracias por esta mesa redonda, antes de todo, ha sido bastante interesante. Y bueno, en cuanto al tema de la felicidad de los jóvenes o incluso en la propia sociedad, yo creo que no nos tenemos que trasladar mucho a lo que es la pirámide de Maslow. Al final, las cosas básicas ya están cubiertas, es decir, comer, seguridad, hogar, y nosotros estamos intentando ahora llegar a los eslabones más altos. Entonces, eso es lo que nos crea una insatisfacción muy grande a los jóvenes y está haciendo que, por ejemplo, medicaciones como el Prozac ahora mismo sean las más vendidas en este siglo XXI, ¿vale? Sí que es verdad que con el COVID hubo una bajada en esos escalones debido a que la seguridad ya no era lo que es y sí que pudimos volver un poco a lo que eran los orígenes y al mundo real. Pero bueno, en principio yo creo que la felicidad de los jóvenes, como bien ha dicho uno de los ponentes, tiene que ser algo más interno, tiene que ser algo mucho más recapacitado, porque al fin y al cabo somos organismos que tenemos hormonas y
cosas en el cerebro, entonces no podemos hacer nada contra eso, pero sí que es cierto que podemos utilizarlo en nuestro favor o en nuestra contra. Y nada, simplemente animar a todos los jóvenes que hay aquí que sigan con el neuromarketing. Yo sí que es verdad que he tenido mucha suerte y ahora estoy doctorándome en todo este tema de neuromarketing y bueno, y que también puedan participar. Y ya esto es al principio de lo que es la conferencia. Nosotros hemos hecho estudios, estabais hablando de productos sostenibles. Nosotros nos hemos ido más a alimentación, a productos ecológicos y que sí que es verdad que hemos visto este tipo de comportamientos en el consumidor, en el cual cuando tú diriges la atención a una comunicación efectiva, incluso las percepciones del propio consumidor pueden cambiar. Es algo súper interesante y creo que las marcas, como digo yo siempre, honestamente y hablando desde la verdad, pueden utilizarlo para poder potenciar marcas y así tener una comunicación mucho más efectiva. Y ya está, gracias. Muchas gracias. Respecto al tema de la felicidad y en combinación a todo el tema de los consumidores, toca remontarnos a los años 40, 50, cuando el mismo Albert Einstein lo dijo. El sistema educativo ya está obsoleto. El sistema educativo actual juzga a las personas por una nota y dentro de las mismas universidades se juzga más un alumno por la memorización que tenga a sus habilidades. Entonces, ¿qué pasa cuando un alumno sale, una persona entra con ese chip que es el más normal cuando sale al mundo real y ya se empiezan a enfrentar, empiezan a venir las primeras frustraciones que vienen desde mucho antes del colegio, porque muchos chicos tienen habilidades diferentes y ¿qué pasa cuando esas habilidades no son las que el colegio quiere para ellos o no son las no se las explota? Entonces, ¿qué pasa? Empieza el tema de la frustración y como lo decía mi compañera Isabel, la pirámide de Maslow, las necesidades ya están cubiertas y nuestros padres ya no las tienen cubiertas. Entonces viene una presión por parte de los padres que al final lo que empieza a desarrollar es ansiedad y depresión cuando las cosas no se empiezan a dar como tienen que ser. Entonces, con todo esto, y incluso para entrar a una empresa, se fijan más en un título, se fijan más en una certificación que realmente en las habilidades de la persona. Y entonces, ¿qué pasa? Hay chicos que salen de 10 en una universidad y son más viables a que los contrate una empresa, pero hay chicos de 5 que son mucho mejores, pero el simple hecho de que ese tipo de educación o ese tipo de forma de calificación no les sirve, al final empieza a crear frustraciones y empiezan a crear empleados mediocres que al final hacen que la sociedad empiece a caer en depresiones y ansiedad. Por allí. Bueno, no. Hola. Gracias por la ponencia de cada uno de ustedes. Una pregunta para Gabriel. Antes has hablado de credibilidad. Me ha gustado eso, ¿no? Del análisis de ¿Aristóteles o Descartes? Aristóteles, ¿no? Que se basaba que era el carácter de la persona en el cual, o las personas en el cual tomaban. Y luego me ha hablado, la pregunta es, ¿quién era la persona ahora en un estudio más actual que confirmaba eso de credibilidad? Hay varios estudios. Uno, el de Holland, te puedo pasar ahora el dato del estudio. Hay estudios publicados para medirlo y nosotros en particular lo seguimos midiendo como un elemento a nivel empresa. Es decir, sí. No ya como estudio, como paper, sino como a nivel empresa y en ocasiones las empresas no avanzan la credibilidad. O sea, no consiguen ser más creíbles, aunque a lo mejor son mucho mejores, pero no lo consiguen. Y en otros casos, con un nivel de esfuerzo menor, con una mejor comunicación, siempre y cuando haya un punto de partida. O sea, que esto que estás mencionando es muy acertado. O sea, siempre y cuando el punto de partida sea real. Aquí no hablamos de parecerlo, sino serlo, pero además, oye, ¿cómo lo parezco ya que lo soy? Por supuesto. A partir de ahí, sí se está consiguiendo. Nosotros nos apoyamos fundamentalmente en los estudios que estamos realizando de continuo, donde hemos visto una evolución o no, en el caso de algunas empresas, a ese tema con todos los dispositivos, a lo que hay, diferenciando lo cognitivo de toda la otra respuesta. Eso es en lo que nos apoyamos. Pero bueno, ha estado validado después, te puedo ahora dar el dato. Respecto al tema de felicidad, yo soy papá. Yo tengo una hija que tiene 20 años ahora, hablando del tema de felicidad, ¿no? Y mi hija, por una serie de circunstancias personales, situaciones personales familiares, mi hija no iba bien en los estudios al principio. Hasta que un momento que vamos de un sitio para otro y hablamos con la directora del centro. Y dice, a ver, a lo que le pasa a Sofía es que cuando encuentre aquello que realmente la explosión va a ser como un cohete, va a subir para arriba. Quiero decir, lo primero, que tenemos gente muy buena a nivel formativo en España. Eso es lo primero. Y gracias a ellos también. Porque ellos conocen e identifican lo que cada uno de nosotros necesitamos. Y por otra parte, nosotros hemos tenido la oportunidad llegar a públicos jóvenes la semana pasada. En nuestra universidad se organizó un tema de la Semana Ciencia de la Joven. Semana Joven de la Ciencia, perdón. Y nosotros estamos trabajando con públicos de 16 años para arriba. 16, 17, 18.
24, mayores, porque habían ciclos formativos también. A lo que voy es que nosotros les explicamos dentro del área de empresariales el tema de neuromarketing aplicado. Y lo que hemos intentado enseñarles a los chicos, porque comentaba también Alex, ¿no?, de llegar a gente más de abajo, que empieza de abajo, mejor dicho, como todos nosotros hemos empezado, es que conociesen cómo funcionamos a nivel cerebral, a nivel emocional, qué estímulos reciben del entorno y darle las herramientas para que ellos tomaran la mejor decisión, que es un poco el lino que estoy buscando nosotros. Porque al final la felicidad va un poco en eso. Y la manera que intentamos comunicárselo era entusiasmarles. Porque una vez que encuentren ese entusiasmo, alguno de ellos, seguro o más de uno de ellos, van a ir para arriba como ese cohete. Eso es un poco la felicidad, creo yo también. Gracias. Gracias. Creo que hay una última pregunta. Vale, dos. Bueno, pues contigo y con él acabaríamos. Gracias. Muchas gracias. Gracias por vuestras ponencias. Yo tenía una pregunta para Alex, que es que en vuestra empresa, que por cierto somos clientes vuestros, desarrolláis tecnología para aplicarla al neuromarketing, pero esa tecnología viene y se basa en la neurociencia. Entonces mi pregunta es, ¿cómo la desarrolláis? Básicamente, vaya, es la misma tecnología. La tecnología no cambia, cambia la aplicación que le des. De hecho, nosotros, para ser bien sinceros, nunca pensamos hacer una tecnología para el neuromarketing como tal, sino para la neurociencia como tal. Por eso tenemos neuroarquitectos y neuroingenieros y robótica, etcétera. Es la misma tecnología. La empezamos también a desarrollar porque también, como decía Isidro, el mercado es el que pide las soluciones. Entonces escuchamos a gente que estaba en la vanguardia de este tipo de estudios y nos decían, ¿y por qué no combinan estas tecnologías? Todo el mundo que estamos en esto quisiéramos tener la integración. Entonces por eso empezamos, porque empezamos por el eye tracking. Bueno, empezamos porque la dilatación pupilar, pudimos comprobar la dilatación pupilar al GSR, ¿no? Entonces ahí se inicia, pero entonces necesitábamos un eye tracker para poder medir la pupila. Entonces incluimos el eye tracking y luego empezamos con el EEG y luego, entonces es el mercado el que te dice que hay que innovar, es la mera verdad. Pero la tecnología es la misma, depende de a qué la utilices y a eso le nombras. Es así como yo lo veo. O sea, no hacemos tecnología para neuromarketing. Que a lo mejor, lo que pasa es que como tratamos de vendérsela a cualquiera en todo el mundo, tiene que ser muy general. O sea, que sí que habría algunas propiedades de la tecnología o algunos tipos de herramientas que fueran más propias para dar un servicio específico al neuromarketing, sí, pudiéramos hacerlo. Pero si utilizamos el servicio, el tiempo de los desarrolladores para hacer eso, dejamos de hacer otras cosas. Entonces lo tratamos de hacer lo más global, lo más transparente, lo más fácil para que cualquiera lo pueda utilizar. Gracias, Alex. Bueno, por aquí. Yo lo primero no soy ni especialista en neuromarketing ni nada, pero un poco una reflexión que estaban diciendo antes, no estoy, o por lo menos tengo una apreciación diferente. Es decir, creo que Maslow murió, no solo físicamente, sino su teoría, ¿no? Es decir, si nos fijamos de una manera amplia en el mundo, los grandes movimientos migratorios y los grandes movimientos de clase social ya no están basados en primero la comida, la seguridad, etcétera. Los grandes movimientos migratorios no se producen por seguridad, alimentación, se producen porque aspiran a algo más como puede ser tecnología, etcétera, etcétera. Es decir, ahora mismo tú le preguntas a un niño, un joven que va a cruzar el estrecho, si viene por seguridad, por médicos, etcétera, no, viene por un móvil o por un iPad. Es decir, Maslow, ya esa teoría no existe. Eso es lo primero. Y creo que eso es parte también de un aspecto que no digo que sea neuromarketing, pero que sí en el fondo es un aspecto de neuropsicología mundial, donde las grandes aspiraciones del ser humano son aspiraciones relacionadas con el marketing, no con la seguridad, ni con la vivencia, ni con la realidad. Por eso digo que cuando hablamos que la teoría de Maslow, etcétera, hablamos desde un punto de vista occidental, de raza blanca y caucásica, pero no es la realidad del mundo.
Más del 30%, más de un tercio del mundo no se mueve por la pirámide de Maslow. Se pone por una aspiración de lo que aquí estamos hablando, de marketing, neuromarketing, tecnología, etc. Por eso decía que ese aspecto de que la tecnología fluye porque tenemos un aspecto que ya lo tenemos consolidado, como es la seguridad, no estoy nada de acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias también por su intervención. No sé si algún ponente quiere finalizar con algo. Bien. Bueno, no tenemos tiempo para más. Han pasado las 2 de la tarde, son las 2:08. Queríamos que, bueno, pues os manifestarais también. Volvemos a las 4:30 para la recepción de asistentes nuevamente y comenzará, bueno, pues otro de nuestros